Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Este programa tiene como fin suministrar las riquezas de Cristo y gracias a Dios porque día tras día Dios nos permite llegar a ustedes y poder bendecirlos con esta palabra. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de Romanos. Estamos romanosenciando, gracias a Dios. Y el título de nuestra lección hoy es Siendo liberados de la muerte. Siendo liberados de la muerte. Gracias a Dios que los últimos 4 o 5 mensajes los usamos para hablar acerca de los dos olivos que están en Romanos 11 y que es el olivo verde y el olivo silvestre. Así que a través de Pablo recibimos esa palabra que nos ha ayudado para entender cómo se desarrollan los dos árboles a través de toda la Biblia. Desde el principio en Génesis encontramos el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Muy bien, quiero recomendarles a todos mis hermanos que por favor compartan la página, compartan este mensaje. De la única manera que podemos llenar de evangelio a todos nuestros amigos es compartiéndoles el mensaje de hoy. Así que yo les aconsejo que por favor compartan este mensaje. Si entras un poquito tarde, de todas maneras, compártelo. Y si lo escuchas en diferido, compártelo. Acostúmbrate que desde que empezamos a predicar tú compartas estos mensajes para que bendigan a mucho pueblo. Muy bien. Antes de entrar al primer punto, porque siempre tengo 3 puntos para desarrollar en los mensajes que Dios me permite predicar, y antes de entrar al primer punto, quiero hacer un pequeño resumen para introducirnos el día de hoy. Quiero recordarte que el enfoque central de Romanos es el Evangelio de Dios. Ese es el enfoque central llamado el Evangelio de Dios, ya que Romanos nos da todo el Evangelio, incluyendo la redención judicial por medio de la muerte de Cristo y su salvación orgánica por medio de su resurrección. Entonces el enfoque de la revelación de esta epístola es que Dios está haciendo hijos de gente pecadora para formar su cuerpo, el cuerpo de Cristo. También vemos en este libro que Dios es expresado a través de su Hijo Jesucristo. Y después, el Hijo es expresado en su cuerpo. Así que, como veremos más adelante, el cuerpo es expresado a través de las iglesias locales. Este evangelio es el evangelio de Dios y algunos le llaman el quinto evangelio. Esto es maravilloso. Hoy podemos abrir nuestro programa de hoy con ese pensamiento. Gracias al Señor. Así que vamos a entrar al primer punto. El primer punto que queremos entender en esta mañana es que este libro nos muestra desde su principio que nosotros somos pecadores, que nosotros, debido a la caída de Adán, hemos sido constituidos pecadores. Al principio, el hombre fue creado por Dios, todo estaba bien, pero resulta que algo fue inyectado dentro del hombre. Fue por causa de la caída que el hombre recibió algo en su ser interno. Quiero que por favor escuchemos esto. La caída del hombre no solamente fue un error. Si solo hubiese sido un error, entonces eso no hubiese sido tan grande. Pero en la caída del hombre algo transpiró de él, algo mucho más serio
que solo haber cometido una desobediencia o un error. Me gusta mucho cómo un hermano presenta en una manera ilustrada lo que sucedió cuando el hombre cayó. Y él nos pone de ejemplo a un niño que su mamá le tenía prohibido que tocara las botellas que estaban en el estante o en la alacena. Tenía prohibido de su madre que él tocara esas botellas. Pero un día la mamá salió a hacer unos quehaceres y el niño se fue al estante donde estaban los envases. Y el niño tomó un envase que tenía veneno y se lo bebió. Entonces, cuando la mamá regresó de hacer sus quehaceres, se dio cuenta que su hijo estaba quejándose de mucho dolor de estómago. Y ella le preguntó: mi hijo, ¿qué hiciste? Y él le contestó: tomé la botella que tú siempre me has prohibido y tuve curiosidad y me la tomé. Hijo, pero ¿qué has hecho?, le dice la mamá. Ahora, yo quiero que ustedes vean que la mamá de ese niño, a ella no le importó en ese momento el error que cometió su hijo, la desobediencia de su hijo, sino que ahora ella tenía un problema, tenía una preocupación muy grande, y su preocupación vino a ser por lo que ese niño ingirió. Su preocupación era que el niño ahora estaba envenenado. Muchos solo ven el error de Adán, pero no alcanzan a ver que Adán se envenenó. Y por ende nosotros, sus sucesores, también estamos envenenados, porque nosotros heredamos de él lo que a él le sucedió. Cuando el hombre comió de el bien y el mal, él no solo desobedeció a Dios, pero muchos no realizan lo que sucedió al comer ese fruto. Resulta que al comer ese fruto algo entró en el hombre, algo maligno, algo satánico, algo diabólico. Preguntémonos, ¿qué fue lo que entró en el hombre? Yo quiero que tú veas que lo que entró en el hombre, la Biblia le llama pecado. Escucha bien, por favor, porque muchas veces nosotros somos cristianos, pero no ponemos atención en una manera diligente al estudio que estamos desarrollando. La Biblia, a lo que ingirió el hombre, le llama pecado. Pero quiero que sepas que pecado aquí en Romanos no es robar, no es mentir, etcétera, etcétera. De acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, lo que entró en el hombre al desobedecer fue la naturaleza de Satanás. Ese es el veneno que le entró al hombre, la naturaleza de Satanás. Y por eso es de que en la Biblia se nos pone un ejemplo de cuando el pueblo de Israel iba en el desierto y que las serpientes mordieron al pueblo. Y tú te recuerdas que Dios le dijo a Moisés que alzara una serpiente de bronce en un asta, para que todos aquellos que habían sido mordidos por las serpientes, con solo ver la serpiente de bronce que alzó Moisés, el veneno en ellos se quedaba sin efecto. Por supuesto que eso es un mensaje para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, de que una mirada de fe al Cristo que fue alzado, porque Jesús mismo lo dijo, que como Moisés alzó la serpiente en el desierto,
Así era necesario que el Hijo del Hombre fuera alzado en la cruz para que todo el que lo viera a él, el veneno de Satanás, se quede sin efecto. Ahora, nota pues entonces que nosotros los hombres tenemos que entender que cuando la Biblia habla de pecado, porque quiero que lo leamos aquí en Romanos capítulo 5 y versículo 12. Ese versículo nos da la clave de lo que estamos hablando. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que en los capítulos 5, 6, 7 y 8 de Romanos, allí se nos muestra que el pecado que entró en el hombre es personificado, como que fuera una persona. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros el pecado que mora en mí. Entonces, puede aún no solo reinar, porque aquí dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Más adelante nos dice, no reine pues en vosotros el pecado. O sea que el pecado no solo entró, sino que puede reinar y aún engañarnos. Es una persona viviendo dentro de nosotros. El pecado está personificado viviendo dentro de nosotros. Estoy en el primer punto, de entender que nosotros hemos sido constituidos pecadores debido a la caída de Adán y que entró en él un veneno. Pregúntate tú, ¿cómo venimos a ser pecadores? Porque el pecado entró en nosotros. No vayamos a cometer el error que tienen muchos en su hablar diciendo que son pecadores porque pecan. Porque ese es el entender común de la gente, que los hombres somos pecadores porque pecamos. Pero escúchame bien, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecado. Pecamos porque somos pecadores, pero no nos volvemos pecadores al accionar. Al accionar nuestras acciones negativas, no es eso lo que nos hace pecadores, sino que somos pecadores y debido a eso nosotros accionamos cosas negativas. Ahora bien, el pecado, y esto es lo que quiero que entendamos, porque el hecho que nosotros tenemos el pecado como parte de nosotros, eso nos hace que vengan otras cosas. Eso trajo la carne, eso trajo la ley y también trajo la muerte. Ahora el pecado trajo todo eso. Yo quiero que tú te des cuenta lo que el pecado trajo a nosotros. El pecado trajo la ley, la carne y la muerte. Por eso me gustó mucho la ilustración del niño, porque eso abre nuestros ojos para que nosotros veamos nuestra condición. Desobediencia. Muchos han oído la caída del hombre, pero solo consideran la desobediencia de Adán de comer del árbol del bien y el mal, pero no se profundizan a que Adán se comió el bien y el mal, aún más, se constituyó de pecado. Eso es lo que significa que la naturaleza de Satanás entró en nosotros. O sea que en vez de que nosotros fuéramos
la expresión de Dios porque Él nos creó a su imagen y a su semejanza, en vez de que nosotros fuéramos la expresión de Dios porque para eso nos creó, nosotros venimos a ser la expresión de Satanás. O sea que lo que producimos es la expresión de una fuente. Si nuestra fuente es Dios, nosotros vamos a expresar a Dios. Pero si nuestra fuente es Satanás, el fruto de esa fuente va a ser robar, mentir, codiciar, fornicar, etcétera, etcétera. Entonces quiero concluir el primer punto, porque esto es lo que quiero dejar marcado con el primer punto, y es que el pecado no es solo un acto, sino que es la naturaleza envenenada de Satanás. Y esto debe de ser para nosotros un punto de vista radical. El mero problema del hombre es que el hombre es pecado haciendo pecados. Yo espero que tú hayas comprendido este primer punto. El segundo punto que yo quiero que tú veas es ¿qué es lo que Dios nos revela en Romanos 5, 6, 7 y 8? Porque ahorita estamos en el mero corazón de Romanos. ¿Te acuerdas que llegamos al capítulo 8 y de ahí tocamos un poquito 9, 10 y 11, que es la elección y la predestinación, y después dijimos que del 12 hasta el 16 es ver la vida práctica de la iglesia, ver cómo nos desarrollamos como cristianos, pero no podemos pasar desapercibida mucha enseñanza que está contenida en Romanos y que como buenos cristianos debemos dominarla, debemos entenderla. Entonces el segundo punto que yo quiero que tú veas es lo que nos revela cada capítulo, 5, 6, 7 y 8. En el capítulo 5, y no se te olvide, en ese capítulo Dios nos muestra que nosotros fuimos constituidos pecadores debido a que el pecado entró en nosotros. Eso es lo que nos hace estar constituidos de pecado. Pero luego tenemos el capítulo 6. Fíjate que te dije que el 5, y voy a repetir el 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el capítulo 6 se nos revela que hemos sido liberados o librados del pecado. O sea que el capítulo 6 nos dice que nuestro viejo hombre ha sido crucificado. En el capítulo 6 se nos revela que nuestro viejo hombre ha sido deshabilitado. Si nosotros ponemos atención a la palabra, tú te vas a dar cuenta que nosotros, por medio de la muerte de Cristo y ser bautizados en la muerte de Cristo, nosotros desempleamos el pecado, lo desactivamos y dice que ya no seremos más esclavos del pecado. En el capítulo 7, ahí dice que somos libres de la ley. Quiero que pongas atención. En el 5 dice que somos pecado. En el 6 dice que somos librados del pecado. En el 7 dice que somos librados de la ley. Mira qué lindo estos capítulos. En el 5 tú eres pecador. En el 6 eres librado del pecado. En el 7 eres librado de la ley. Nos muestra un funeral. Nos muestra un entierro. Nos muestra que a la vez hay una boda. Sí, nosotros perdimos el viejo hombre que era nuestro esposo antiguo
y nos casamos con el nuevo y eso nos libera de la ley y eso está ilustrado por medio de la resurrección. Luego entramos al capítulo 8 y somos librados de la carne. Entonces nunca se te olvide cómo funcionan estos 4 capítulos que son el corazón de Romanos. El capítulo 5 te marca que eres pecado haciendo pecados. El capítulo 6 te pone que por la muerte de Cristo y siendo bautizados en la muerte de Cristo, nosotros somos liberados del pecado. En el 7 nos pone que somos liberados de la ley por un entierro y una boda. Y el 8 nos dice que nosotros somos liberados de la carne. Dice que por el andar conforme al Espíritu, eso es lo que hace que seamos librados de la carne. Entonces volvamos a repetir este concepto. ¿Qué trajo el pecado? El pecado trajo la ley, el pecado trajo la carne, ¿sí? Y el pecado también trajo, voy a repetir, el pecado trajo la ley, trajo también la carne y trajo la muerte. Repitámoslo de nuevo. El pecado trajo la ley, trajo la carne y trajo la muerte. Pero el apóstol Pablo dice en el capítulo 7 y versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Notemos pues que el pecado trajo la ley, trajo la carne y trajo la muerte. Pero gracias a Dios, que Dios hace un trabajo excelente para que nosotros seamos librados del pecado, para que seamos librados de la ley y para que seamos librados de la carne. Ahora, notemos pues porque nosotros podemos tener victoria sobre la ley, podemos tener victoria sobre la carne, aún podemos tener victoria sobre el pecado, pero seguimos con un problema, la muerte, la muerte. Ahora, fíjate que, ¿cómo podemos ser librados de la muerte? Si todos los hombres están gobernados por la muerte, todos. En el capítulo 7 nos muestra que nosotros podemos ser liberados de la ley, pero nos dice que cómo podemos ser liberados del cuerpo de muerte. Lo que siempre nos está matando es que muchos hermanos no saben que esa muerte nos está matando todos los días. Todos los días estamos influenciados por esa muerte, todos los días, por eso se llama cuerpo de muerte, cuerpo de muerte. Nosotros tenemos un cuerpo de muerte. Si no estás consciente de eso, no vas a poder pelear tus batallas. Las batallas se pelean porque nosotros estamos conscientes que nosotros tenemos un cuerpo de muerte. Fíjate que el pecado trajo la ley, trajo la carne y trajo la muerte. Pero ya te dije que esa es una situación desesperada. Nosotros necesitamos desesperadamente a nuestro Salvador. En el capítulo 8 está pecado y muerte juntos. Y pareciera que nosotros podemos tener victoria sobre todo y lo que más nos cuesta tener victoria sobre el postrer enemigo, dice Pablo, que el postrer enemigo es la muerte. Pablo entonces lo pone bien claro y la razón, dice, por la que estamos condenados es por el pecado y porque la carne se opone a Dios por el pecado y aún la muerte, hermano, es por el pecado. O sea que podríamos decir que el pecado es la raíz de todos nuestros problemas. Esa es la raíz de todos nuestros problemas.
El pecado nos imposibilita de guardar la ley. ¿Sí? La carne es debido al pecado y todo lo que hagamos en la carne va en contra de Dios. Así que para nosotros pareciera imposible el deshacernos de la muerte. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que aquí en el 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces nosotros, por un lado, tenemos que entender que fuimos constituidos pecadores. Y que eso de que somos constituidos pecadores nos trajo la ley, nos trajo la carne y nos trajo la muerte. Pero en el capítulo 6 se nos dice cómo se vence el pecado. Y en el capítulo 7 se nos dice cómo podemos ser liberados de la ley. Y en el capítulo 8 se nos dice cómo podemos ser liberados de la carne. Ok. Ahora vamos a entrar al tercer punto. Porque en el tercer punto se nos va a hablar de el cuerpo de pecado y el cuerpo de muerte. En el 6:6 está el cuerpo de pecado y en el 7:24 está el cuerpo de muerte. Quiero que pongan atención a esos dos puntitos. Les dije que estamos repasando Romanos, estamos dándole la segunda pasada porque cuando le dimos la primera pasada lo hicimos en una forma general. Ahora estamos estudiando en detalle. 6:6, dice el 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ya saben ustedes que cuando Pablo dice sabiendo esto, es experimentando esto. En el griego es saber, es experimentar. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Eso tenemos que experimentarlo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Si nosotros no experimentamos la muerte de nuestro viejo hombre, es imposible que nosotros podamos destruir el cuerpo del pecado. Por eso te dije que nosotros en el primer punto vimos que nosotros fuimos constituidos pecado. Nosotros nos volvimos pecado. Al volvernos pecado, esa es nuestra naturaleza, en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, escucha bien, en nuestro cuerpo, nosotros hemos sido constituidos pecado. Pero ahora en el 6:6 dice sabiendo esto, o sea, experimentando esto. Si experimentamos la crucifixión de nuestro viejo hombre juntamente con Cristo, entonces el cuerpo de pecado es destruido y entonces tú ya no le sirves más al pecado. Pero si tú no experimentas la crucifixión, es imposible que seas liberado del pecado. Ahora pasemos al 7:24. El 7:24, mira lo que dice. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya aquí ya no es el cuerpo de pecado, aquí es el cuerpo de muerte. Porque resulta que si no sabemos la diferencia entre cuerpo de pecado y cuerpo de muerte, nosotros no vamos a entender que el espíritu de vida es el único que nos libera de esas cosas. El cuerpo de pecado. ¿Cómo funciona el cuerpo de pecado? El cuerpo de pecado funciona en nosotros en la manera que estamos dispuestos para todo lo negativo. El cuerpo de pecado, entiéndelo, mi hermano, es que tú te prestas para todo lo negativo, no te esfuerzas. No te esfuerzas para que las cosas negativas puedan ser ejecutadas. El cuerpo de pecado es capaz de ejecutar toda clase de pecado. Toda clase de pecado. No te esfuerzas nada.
¿Qué es entonces el cuerpo de la muerte? El cuerpo de la muerte es un cuerpo pasivo. El cuerpo del pecado es un cuerpo activo. Para ilustrártelo, para que tú comprendas la diferencia entre el cuerpo de pecado y el cuerpo de muerte. Si te invitan a una fiesta que te gusta a ti, inmediatamente tu cuerpo está presto para hacerlo. Si te invitan a Las Vegas, y te gusta ir a Las Vegas, inmediatamente para eso tú no tienes pesadumbre. Cuando a alguno de nuestros amigos le gusta algo, nosotros usamos unas expresiones. Decimos, pero si te lleváramos a tal lugar, ahí se te quitarían todos los males. Sí, hay gente que paseando se les quitan todos los males, disfrutando comidas suculentas y lujos, a ellos se les quita toda pesadumbre. Eso es el cuerpo de pecado, estar prestos. Pero el cuerpo de muerte, mira cómo funciona. ¿Ya leíste la Biblia, hermano? Ay, hermano, a leerla iba, pero me dolió la cabeza. Mire a los niños, déjelos jugar y el cuerpo de pecado de ellos es presto para jugar, para estar en la televisión, para estar en los entretenimientos, pero ponlo a hacer cosas espirituales. Le duele todo. Hay hermanos que les dicen, no vas a ir a la reunión, no, es que estamos resfriados, todo estaba bien, pero nos cayó la gripa y ya no vamos a poder ir. Vas a ir a la reunión, se me descompuso el carro. Vas a ir a la reunión, tengo que ir a lavar ropa. Vas a ir a la reunión, siento un poquito dolor de cabeza. Vas a ir a la reunión, estoy un poquito gangoso y parece que tengo catarro y no quiero contaminar a los hermanos. Entonces te estoy explicando, pues, cómo funciona el cuerpo de muerte. Por eso es que a nosotros se nos dice que nosotros nos tornemos a nuestro espíritu. Porque de la única manera que nosotros tenemos victoria sobre la ley, victoria sobre la carne, victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, es cuando nosotros le hacemos caso a lo que Dios nos ha dicho. Leamos los versículos que nos ayudan a entender lo que es ser liberados. Romanos 8, 10 y 11. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Te das cuenta que tú estás en un cuerpo de muerte. ¿Sí? Estás en un cuerpo de muerte, dice, a causa del pecado. Por eso te quiero instruir bien y pongas atención que el pecado es la raíz, pero el pecado trae muerte, también trae la ley y también trae la carne. Pero Dios nos está instruyendo de cómo nosotros podemos vencer todas esas cosas negativas. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, este versículo te ayuda a ti a entender cuán importante es tu espíritu. Cuán importante es que nos tornemos al espíritu, porque el espíritu de nosotros tiene vida. El cuerpo está muerto a causa del pecado, pero nuestro espíritu está vivo a causa de que hemos sido justificados y que ya Dios vino a vivir a nosotros. Pero eso no es todo. En el 11 nos pone una condición. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Yo quiero que, por favor, en esta mañana, usted, mi amado hermano, usted, mi amada hermana, me ponga atención, porque si no, mis palabras solo van a ser un palabrerío que usted no entiende. Yo quiero que usted vea que nosotros podemos tener el espíritu, o más bien dicho, nosotros, dice, pero tener a Cristo en nuestro espíritu.
y aún así, de acuerdo a la pureza de la Biblia, Él no esté morando en nosotros. Una cosa es tener el Espíritu, hermanos, y otra cosa es que Él more en nosotros. Voy a volver a repetir estos dos versículos, hermano, porque esto es crucial y son detallitos tan pequeños que están escondidos porque Satanás los esconde para que nosotros no seamos victoriosos. Pero si Cristo está en vosotros, o sea que tú puedes estar en Cristo, hermano, y no necesariamente Cristo morando en ti. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea que ya Cristo ya vino a vivir contigo allí, pero no está morando. Es que el espíritu morador en la Biblia, hermano, es algo elevado. Mira, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pero gracias a Dios que nosotros ya entendimos, hermano, que cuando hablamos de que Cristo more en nosotros es cuando Él ya alcanza nuestro corazón. Porque Efesios te lo declara. Efesios dice que Él quiere hacer de tu corazón su morada. Aleluya. No sé si me has entendido, pero yo creo que con los mensajes que hemos escuchado anteriormente, nosotros alcanzamos a ver que Cristo more en nosotros no es algo incompleto. Que Él more es para mostrarnos algo completo. Cuando tú dices que Cristo mora en ti, estás diciendo bíblicamente que ha alcanzado tu alma, que ya el espíritu y el alma, que son el corazón, son la habitación de Dios. Entonces tú estás avanzando para vencer, para ser liberado de la ley, liberado del pecado, y estás avanzando para ser liberado de la muerte, porque la muerte es lo último que Dios nos libera. Entonces, el versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y luego dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Entonces, yo le pido a Dios que te muestre lo que es tener a Cristo en ti y lo que es que Cristo more en ti. Son dos cosas distintas. Tener a Cristo en mi espíritu no necesariamente está morando en mí, porque para que Él more en mí tiene que tomar control de mi ser entero. La Biblia describe el morar de Dios como el tomar de tu ser entero. Por eso muchos son cristianos. Y muchos, Cristo vive en su espíritu. Sí, pero Él no mora en ellos, porque morar es tomar control de toda la casa. Eso es la idea que Dios nos da. Entonces, solo hay una manera de ser ministrados de todo nuestro ser, para ser liberados de todo. Y es que nos tornemos a nuestro espíritu, porque desde nuestro espíritu va a trabajar Dios hasta nuestro cuerpo con el espíritu morador. Nosotros podemos venir a ser personas totalmente liberadas. ¿Y de qué necesitamos ser liberadas? Del cuerpo de muerte, de lo que somos débiles. Nosotros necesitamos ser liberados de esa debilidad. La debilidad nuestra es ser fríos. La debilidad nuestra es ser tibios. La debilidad de nosotros es que no queremos hacer las cosas de Dios. Tenemos 1000 obstáculos. Hay una enfermedad que prevalece en el cristiano y es la muerte. Dios tiene que abrir nuestro entendimiento para mostrarnos lo que es ser liberados del cuerpo de muerte. Por eso Pablo tuvo que decir,
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La ley del espíritu de vida, hermano. Mira cómo dice el 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dios quiere producir vida y paz en nosotros. Date cuenta que cada vez que quieres leer la Biblia, cada vez que quieres orar, no estás dispuesto, porque la ley de la muerte en ti no te deja ser una persona que sirve a Dios, que sirve a Dios. No te deja. Y por eso tienes que clamar, Señor, ayúdame. Date cuenta que para ti es bien fácil ver televisión, pero es difícil leer la Biblia. Date cuenta que para ti es más fácil oír una radio que dedicar un tiempo a la oración. Estos cuerpos de muerte, hermano, son muy débiles para servir a Dios. Por eso, dale gracias a Dios que hay alguien que vive en tu espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vuestros corazones, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En inglés le llaman the dwelling spirit, pero recuérdate que el dwelling spirit es cuando Él ya está tomando control total de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo irreprensibles. Hermano, yo quiero decirte que nosotros tenemos mucha energía en el cuerpo de pecado, pero estamos muy débiles en el cuerpo de muerte. Yo espero que Dios en esta mañana nos haya abierto nuestro entendimiento y que estemos más prestos para las cosas espirituales. Olvídate del cansancio, hermano. Mira, hay momentos que tú tienes que olvidarte del cansancio. Yo le doy gracias a Dios. Hay hermanos que me han dicho a mí, fíjese, hermano, que yo no iba a venir en esta noche y Dios me bendijo tanto con el mensaje. Yo no iba a venir, hermano, porque estaba bien cansado. Pero, hermano, mire, me tomé un baño y me reanimé y me vine a la reunión y Dios me bendijo grandemente. Acuérdate, pues, la diferencia entre el pecado, entre el cuerpo de pecado y el cuerpo de muerte. El pecado es la raíz. El pecado es el que trajo la carne, trajo la ley y trajo también la muerte. Pero aprende la diferencia. Cuando tú no tienes ganas de hacer nada espiritual, es porque tu cuerpo de muerte te está venciendo. El cuerpo de muerte es bien débil, hermano. Por eso se llama cuerpo de muerte. Te estás muriendo, hermano. Te estás muriendo. Estás sin ánimo. Ese es el cuerpo de muerte. Y como ese cuerpo se está muriendo todos los días, hermano. Todos los días nos estamos muriendo. Un día vivido, un día menos. Y entre más viejo vas, hermano, más dolores te van a aparecer en el cuerpo y te van a querer impedir que sirvas a Dios. Pero recuérdate que aún sobre el cuerpo de muerte hay victoria si nos tornamos a nuestro espíritu. Que Dios te bendiga en esta mañana. Dios te guarde. Yo espero que hayas disfrutado la enseñanza y mañana, si Dios nos da vida, seguimos con Romanos. Despídete, mi hermano. Despídete en esta mañana con alegría y con gozo. Aleluya. ¿Sí? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, envía estrellas para que puedas ver tus comentarios. Aleluya. ¿Con qué razón, hermano? Muchos comentarios los borran.
Pero si tú mandas unas estrellitas, dice, te dejan que pongas comentarios. Y las estrellitas valen 1 centavo cada una. Así que, hermano, te doy un saludo cordial y una despedida cordial. Bendiciones para todos. Dios me los ayude, Dios me los guarde. Y hasta mañana. Bye. Bye bye. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.